bajo esa premisa que lo que importa es lo que vende. ¿Cómo la poesía se abre camino para seguir llegando, para seguir existiendo? La poesía no se vende, solo los libros. Entonces nosotros con estos cuadernos hemos llegado en El Salvador a muchísimos jóvenes de colegios, de institutos, de escuelas públicas, porque esto lo leen completo y para nosotros ese es el objetivo. Entonces para nosotros esto no solo es un libro, también es una herramienta didáctica. Nadie que se dedique a la poesía, ni a escribir, ni a editar, realmente piensa en el dinero. Sí tiene la poesía, esto que Otoniel hablaba de subversivo, yo lo pienso como en términos de resistencia a esa cultura mercantil, que es esta idea del mercado, de la libertad. La libertad cuando es solo de mercado no sirve para nada, porque no es libertad, en realidad es una falsa promesa que en general no se cumple. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Libros, el podcast de la Librería del Sur. Recuerde que todos los jueves estamos publicando una nueva entrevista con alguna personalidad relacionada con el mundo editorial venezolano y también del internacional. Le pedimos que nos siga a través de nuestro canal Entre Libros Podcast y active las notificaciones, suscríbase para que esté al día de lo que está sucediendo en Venezuela en torno a la creación literaria. Y en estos momentos estamos grabando en la Librería del Sur del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos a propósito de la realización de la Expoesía. Es la primera feria internacional de libros de poesía que ha convocado en Caracas a representantes de diferentes editoriales del mundo, latinoamericanas, de otros continentes del mundo que han venido a Venezuela a hablar sobre la literatura, pero con un énfasis muy importante en ese género maravilloso que es la poesía. Vamos a entrevistar el día de hoy a los compañeros Otoniel Guevara de El Salvador y a Carlos Aldazabal de Argentina. Bienvenidos a ambos. Bienvenidos a Venezuela. Gracias por esa bienvenida. Vamos a hablar un poquito de cada uno. En el caso de Otoniel Guevara, representa a la editorial Chifurnia, es poeta y periodista salvadoreño. Comenzó a escribir entre los 15 y 16 años de edad, pero fue a partir de los 30 años que se dedicó exclusivamente al trabajo literario. Un dato relevante es que se colocó en su país un teatro y una calle con su nombre. Y actualmente se estudia su vida y obra como parte del currículo de estudio de la asignatura de Lenguaje y Literatura en el Bachillerato de El Salvador. Y también tenemos a Carlos Aldazabal, que representa en esta expoesía a la editorial Suri Porfiado. Él es poeta, narrador, autor de más de una docena de poemarios. Doctor en Ciencias Sociales, magíster en Cultura, ganador de premios de carácter poético y narrativo, responsable del proyecto editorial Suri Porfiado y actualmente coordina el espacio literario Juan Ortiz en el Centro Cultural Floreal Goroni. Bienvenido. Muchas Cierto gracias. todo eso, ¿verdad? Hay algunas cosas que habría que... Es un poco exagerado. Yo con que hubiera dicho es poeta y publica es suficiente. Ya, Hay que contrastar información. Profesor, ya. Igual no es como el caso de él tiene una calle, ya son palabras mayores. Ese es mi sueño, me sea grande quiero ser como Y un Otoniel. teatro. Imagínate, a mí me hicieron esa calle en una de las colonias más peligrosas de San Pedro Sula. Ay, ahí está su Y nombre. eso fue hace más de 10, 15 años. Y yo he querido ir, me dice, no vayas ahí, es muy peligroso. Sí, y yo le digo, no, yo quiero vivir ahí para que me manden una carta y diga, Otoniel Guevara, Avenida Otoniel Guevara. Pero bueno, sí, habría que ver eso. Hay Si que todavía tener es que posible. Así es. Estamos acá en el CELAR, en Caracas. Hoy es la inauguración de la Expoesía. ¿Qué les parece esta convocatoria que hace Venezuela, el reunirse aquí para hablar de la poesía, de la creación literaria? ¿Cómo han visto estas primeras horas de este encuentro maravilloso que nos ha reunido aquí en Caracas? Carlos. Bueno, a mí me parece fantástica la iniciativa de que haya una feria de libros dedicados exclusivamente a la poesía, ¿no? Que en general suele ser la cenicienta de los géneros literarios. Y que se le dé esta importancia habla muy bien de los organizadores, porque están pensando justamente
en la cultura y en las nuevas generaciones y en eso que se va transmitiendo de generación en generación y que si el Estado no lo acompaña y no lo cuida se puede perder, ¿no? Son saberes que tradiciones que tienen que ver con la identidad de nuestros pueblos y que es muy importante preservar, porque digamos hay como una cultura masiva de lo banal, de lo mercantil, Ujú. que si no se impone a eso que es más genuino y que es propio de los pueblos de nuestra América, ¿no? ¿Hacía falta la expoesía, Otoniel? Llega en el momento preciso. Fíjate de que para nosotros, hablo de Centroamérica, Ok. que hemos estado casi siempre excluidos del universo poético latinoamericano, ¿verdad? Ujú. Vos si consultás antologías de poesía latinoamericana, habrá uno o dos centroamericanos, no más, ¿no? Y no es porque no tengamos la calidad de nuestros autores, sino que porque simplemente estamos aislados. No tenemos manera de, nuestras embajadas, nuestros países no nos promueven al exterior, es decir, todo. Pero ahora justamente imagínate vos que en El Salvador el gobierno tiene una cruzada contra el libro precisamente, contra todo el libro y contra todo el conocimiento y contra todo el saber. Han eliminado toda la red de bibliotecas públicas, han eliminado toda la red de casas de la cultura, han eliminado, ¿qué te dijera? En efecto, el Ministerio de Cultura, dejando solo gente que les venga a firmar lo que ellos quieren que les firme. Es decir, ahorita la cultura en El Salvador está reprimida, comprimida, y la poesía ya no digamos. Los espacios se han cerrado, ¿no? Y, perdón, Hay una coincidencia con Argentina, ¿no? Mientras te escuchaba, porque sí, sí, sí. también el nuevo gobierno de extrema derecha de Argentina cerró el Ministerio de Cultura, lo redujo a una secretaría de subsecretaría, y por supuesto, los premios literarios, las promociones de poetas del exterior, todo eso se ha visto Sí, en El, tapado, o Sal- sea, no hay un desinterés por la en El cultura, ¿no? ¿Por Salvador, qué, por qué ustedes creen que sucede eso? Que hay como ciertas corrientes que parecen que por un lado son gobiernos liderados por personas que dicen ser muy formadas y estudiadas, pero no parecen estar muy contentos con el conocimiento de forma masiva, ¿no? Que, que todo el mundo tenga esa posibilidad de acceder a los libros en cualquiera sea su expresión y género. lamentablemente no te puedo reducir la situación de El Salvador en pocos minutos, pero sí te voy a decir de que el populismo y las dictaduras tienen esas características, ¿verdad? Y siempre se van justamente contra la inteligencia, contra la disensión, contra el debate, contra el discernimiento. Y bueno, lo que está sucediendo en El Salvador es eso, es un ataque frontal al pensamiento, a la memoria. Imagínate que están promoviendo una biblioteca nacional que no tiene libros de verdad, que eliminaron todos los libros, es que votaron todos los libros, Qué con el horror. argumento de que eran viejos, ¿no? Y sí, Increíble. bueno, y en eso se fueron los inculables, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional. Ujú. Vos preguntás por libros de la colección del salvadoreña, te dicen, está en otra parte. No, ese está en otra parte, ya no existe, los votaron, ¿no? Los tiraron a la basura, literalmente, ¿sí? Increíble. Entonces, pues es sintomático de esta gente, ¿no? Que quiere Sí. mantenerse ahí a la fuerza. Han tenido, no como en Argentina, que ahí la cosa fue brutal, ¿no? Allá en El Salvador ha sido muy sutil, sí, muy, muy sutil. Entonces la gente tiene miedo. Hay un terror a que te quiten el trabajo. Bueno, ahorita están sacando alrededor de 10.000 empleados públicos, están reduciendo todos los presupuestos de todo el mundo. Se habla incluso que hasta la Policía Nacional va a desaparecer y el ejército se va a encargar de todo. En fin, esas cosas que Sí. vos no las pensás Ujú. cuando estás construyendo una nación, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que tenemos allá. Entonces, tener ahora esta feria, ser invitados acá, en un pueblo que está sufriendo tanto, que está sufriendo Ujú. por el boicot, y no solo el boicot económico, sino que, es decir, Venezuela ahorita está satanizada en todo el continente, Mm. ¿verdad? Y la gente no discierne, entonces ellos quieren que la gente siga sin pensar, que no lea, que no se informe, que no contraste, que no lean poesía, porque la poesía justamente es la que ilumina el discernimiento, la que te lleva a comprender el porqué de las cosas, ¿verdad? Más profunda. Nosotros tenemos más tarde, creo, algo sobre memoria, Ujú. ¿no? Y yo voy a hablar ahí no solo de la memoria, sino que también de la verdad, porque una cosa es que sepamos lo que sucedió,
pero necesitamos saber por qué sucedió, qué es lo que hay detrás de lo que se hizo. Porque no basta una masacre, murieron tantas personas y estos son los responsables. ¿Por qué los mataste? ¿Por qué eliminaste a esta gente? ¿Por qué asesinaste a un poeta? ¿Por qué los perseguiste y los metiste presos? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron? ¿A quién se le ocurrió? Carlos, Es decir, es una introspección que tenemos que hacer todos como naciones, ¿verdad? así es. Bueno, en Argentina es bastante parecida la situación, pero bueno, hay instituciones que Fue vienen brutal, así como resistiendo. decía Otoniel. Fue brutal el ajuste, el recorte, el desmantelamiento de instituciones estatales, ¿no? Y eso sigue, ¿no? Sigue ocurriendo. Pero bueno, el gobierno está, por ejemplo, muy enfrentado con las universidades públicas, sobre todo, que es algo muy caro a la cultura argentina, y ahí hay como una resistencia fuerte. Porque claro, el caso de nuestro presidente no es una persona muy formada y muy culta, tiene como títulos que son de juguete, que se lo dieron. No es un economista muy serio, a pesar de que él lo diga, es una persona que, por ejemplo, anda diciendo que Argentina fue potencia del mundo, y Argentina nunca fue potencia del mundo. En todo caso fue el proveedor de granos a comienzos del siglo XX, pero nunca fue potencia, ¿no? Entonces, ya desde que empieza mintiendo con la historia, es como esta cosa de las fake news y las noticias falsas, yo creo que son su puerta de entrada, ¿no? Para llegar, para engañar, sobre todo a los más jóvenes que por ahí no tienen formación o que no ven por dónde va la propuesta real de estos políticos y que simplemente votan porque es nuevo y piensan que es como cambiar de reloj o de zapatilla. Y resulta que la zapatilla que se cambiaron resultó ser una trampa por la cual van a perder el pie, ¿no? Entonces es muy triste y bueno, y estamos en Argentina en un momento de resistencia, ¿no? Donde tratar de... Ante esa situación, en Argentina particularmente, que es un país que en cuanto a sus propuestas literarias siempre había destacado dentro de Latinoamérica, ¿cómo ha recibido las personas que están agrupadas en el mundo editorial, que han vivido de eso, que han dedicado su vida y su formación a fortalecer ese aspecto de Argentina? ¿Cómo ven la situación actual? Bueno, se sobrevive, las empresas que hacen narrativa, o sea, la idea del gobierno es dejar todo en manos del mercado, por supuesto, ¿no? Que el Estado no apoye, entonces que lo que no se venda se muera, ¿no? Entonces justamente lo que está en peligro es la identidad de los pueblos, ¿no? Pero claro, los sectores culturales de artistas, asociaciones artísticas, y están del lado de la resistencia, ¿no? Es muy raro que encontres un poeta que esté a favor del gobierno, sería extrañísimo, un narrador que esté a favor del gobierno sería extrañísimo, un profesor universitario que esté a favor del gobierno sería muy raro, ¿no? Este, pero bueno, alguien debe haber por ahí, por ahí, ¿no? No lo En El sabemos. Salvador sí hay. Sí hay, Sí bueno. hay, sí. En Argentina hay algo vergonzante, pero bueno, la cosa es que se sigue produciendo. En la dictadura pasó lo mismo, en la época del neoliberalismo de Menem, que fue como el Fujimori argentino, pasó lo mismo. Se sigue creando, siempre a pesar del poder de turno, los artistas siguen creando y bueno, eso es lo maravilloso del arte, ¿no? Así que... En esta expoesía, ustedes, sus editoriales, ¿qué vienen a compartir con el público venezolano? Otoniel. Pues nosotros traemos una propuesta que creemos que siempre va a ser novedosa, precisamente por el desconocimiento que hay de nuestra literatura y nuestra poesía, amén de algunos nombres pues insalvables, ¿no? Como Roque Dalton, ¿verdad? Traemos eso que se ha estado haciendo, eso que ha permanecido, porque también lo que está pasando ahora no es que antes tuviéramos un florecimiento de la literatura ni nada de eso, pero por lo menos se cuidaban las formas, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, hoy vamos a presentar una colección de 5 libros, este es uno de ellos, de 5 poetas centroamericanos que nosotros creemos que se tienen que leer en Venezuela y en el continente, ¿verdad? Pero también, ¿no? Gracias al abrazo y porque estamos en el punto de la solidaridad, nosotros tenemos una serie de cuadernos, ¿no?
que ya llevamos alrededor de más de 200 títulos de diferentes autores. Y vamos a presentar una colección de 9 cuadernos de poetas venezolanos, ¿verdad? Esmeralda Torres. Este es uno de ellos, Así ¿verdad? es. De Esmeralda Torres, excelente poeta, Ujú. lastimosamente No no está. puede venir, ¿verdad? Y también, bueno, es de ya publicidad propia, ¿verdad? También voy a presentar este libro, que, bueno, para mí realmente es una sorpresa que Leonardo Ruiz me lo vaya a presentar otro rato, ¿verdad? Es un libro que, por cierto, es un cuaderno de guerra, un cuaderno de guerra que yo mantuve inédito durante más de 35 años y pues hoy creí, porque están tratando de enterrar toda nuestra historia, están tratando de negar todo lo que sucedió, están, por ejemplo, eliminando monumentos históricos a masacres y a un montón de cosas, de reparación de víctimas y todo eso lo están borrando, ¿no? Y pues me pareció que ahora era el momento de sacarlo, ¿verdad? Qué bueno. Y sobre todo que trae también las fotografías de muchos compañeros, poetas asesinados en la guerra, ¿verdad? Ujú. eh, eh, Fundadores de guerrilla y todo eso. Tenemos muchos libros de esos con nosotros, así que nos hemos dado la tarea también de poder rescatar todo lo que se ha olvidado, todo lo que ha quedado ahí tirado, ¿no? Estamos haciendo ese esfuerzo, todavía no tenemos lo suficiente, pero ya hemos avanzado un poco. Eso es lo que traemos nosotros para Venezuela, un poco de poesía, alumbrado también por la historia. En el caso de Suri Porfiado, ¿qué nos Bueno, trae? el Suri nació en el 2007 como, como una apuesta por mostrar la diversidad poética de la Argentina, que es un país muy diverso, no solo son las estéticas del Río de la Plata, de Buenos Aires, sino que hay una poética en la Patagonia muy fuerte, en Cuyo, en el litoral, en el noroeste, con voces muy variadas y muy potentes, ¿no? Entonces, la apuesta de la editorial nació así, como una muestra de esas distintas voces que por ahí no se conocían tanto en ese momento en que arrancó la editorial. Me acuerdo que el año que arrancamos, además, tuvimos la suerte de venir aquí a Caracas porque Argentina fue el país invitado a la Filben. Y bueno, fue una maravilla venir acá y traer esa poesía. Yo ahora, la editorial creció mucho, del 2007 a esta parte tenemos más de 200 títulos con poetas argentinos, de Hispanoamérica, clásicos, poetas jóvenes, maestros, ¿no? Desde Huidobro, por ejemplo, un libro como este, que es un clásico de Vicente Huidobro, previo al Tazor, hasta de poetas contemporáneos. Acá este es un libro mío también, porque en general siempre somos poetas los que editamos poesía somos poetas que nos damos cuenta que como no hay un Estado presente que se ocupe de difundir la obra de los creadores, bueno, tenemos que hacer circular la poesía que nos interesa y difundir las voces que nos interesa, y así se formó la editorial, digamos, ¿no? Hoy no vamos a presentar libros, pero sí voy a estar leyendo ahora a las 6 de la tarde con poetas de distintas partes del mundo, el maestro Fernando Rendón, con bueno, poetas de Venezuela, Azerbaiyán, así que las y los invitamos para que se acerquen a la lectura. Saco de las reflexiones que nos han compartido ambos, de que las decisiones de quienes pueden tomarlas y ejecutarlas parecen estar desde el mundo público y privado dirigidas a que lo que importa es lo que vende. Bajo esa premisa, ¿cómo la poesía se abre camino para seguir llegando, para seguir existiendo y para seguir tocando a los lectores? La poesía siempre es un acto subversivo. Nuestro lema es: la poesía no se vende, solo los libros. Entonces nosotros con estos cuadernos hemos llegado, en El Salvador, habíamos llegado a muchísimos jóvenes de colegios, de institutos, de escuelas públicas, porque esto lo leen completo. Y para nosotros ese es el objetivo. No que se espanten con un libro grueso y digan, y lean un resumen, no, sino que lo lean todo. Entonces para nosotros esto no solo es un libro, también es una herramienta didáctica, porque Ujú, las maestras, los así es. maestros vienen y le dicen, mira, escoge el poema que más te gustó y son 10, 15. Entonces está fácil, ¿no? Eh, Ponen aquel montón de herramientas didácticas, ¿no? Alrededor de esta publicación
¿no? Pues para nosotros eso fue altamente subversivo, para decirlo así con la palabra que es, porque ayuda a que los muchachos vean el mundo, que el que están tocando, que lo vean, ¿verdad? No que estén tocando el aire y que no sientan nada, ¿verdad? Sino que algo concreto, que les hable a ellos, que hable con ellos, que hable de ellos. Entonces, y nosotros además llevábamos a los poetas a las aulas para que hablaran con ellos, porque también una cosa, a veces, y nos pasa incluso a nosotros, que no entendemos un poema, pero eso no quiere decir de que el poema no tenga verdad, que no tenga esencia, sino que simplemente no hemos estado, no compartimos ese universo que está Ujú. diciéndonos. Y los muchachos igual, a veces no entienden, pero cuando están con el poeta, no es que los poetas expliquen los poemas, sino que entienden, porque los muchachos son sabios, tienen sus saberes, los niños tienen una sabiduría impresionante, entonces entienden de qué va el asunto. Y al conocer al poeta, después que lo lean, 2, 3 años, 5, 10 años después, van a entender el poema, ¿no? Carlos. Había un poeta argentino llamado Guillermo Boido que había escrito como un chiste, que era la poesía no se vende porque no se vende, digamos, un poco que está parecido al lema de ustedes. Pero bueno, nadie que se dedique a la poesía, ni a escribir, ni a editar, realmente piensa en el dinero pienso que se dedicaría a otra cosa, ¿no? Al menos en Argentina. Pero ese apoyo del Estado es muy importante. En la época de Néstor y Cristina Kirchner hubo compras de libros de poesía, Ujú. justamente para que esos libros lleguen a las escuelas y los niños y las niñas lean y se formen y accedan a eso que es parte de la identidad cultural, es como fundamental y es como una marca de lo que son los pueblos, ¿no? De las voces que van construyendo esa identidad que nos hace particulares e integrados al mundo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí tiene la poesía, esto que Cotonel hablaba de subversivo, yo lo pienso como en términos de resistencia a esa cultura mercantil, que es esta idea del mercado, de la libertad. La libertad cuando es solo de mercado no sirve para nada, porque no es libertad, en realidad es una falsa promesa que en general no se cumple, ¿no? Entonces, frente a esa cultura de lo frívolo, de las redes sociales, que las redes sociales no son ni buenas ni malas en sí mismos, Ujú. circula mucha poesía y eso está Sí, bueno así es. porque hace que se conozcan poetas. Yo a Tonier lo he leído por redes sociales antes de que él llegue a Argentina y, y eso hace que la poesía circule. Hay mucha circulación entre poetas de distintas partes del mundo que nos conocemos, nos encontramos, nos reconocemos y eso es muy bueno. Eso habla de la parte buena de las redes y que la poesía dentro de eso, que a veces no es tan bueno, marca eso de la resistencia, de la subversión y de pensar el mundo también, no solo desde lo lindo, sino también desde la incomodidad, y eso me parece muy importante. Sí. Finalmente, para ambos, expectativas que tienen a partir de este encuentro en Caracas. Para mí, esta es una batalla cultural que tenemos que dar. Y la alegría de que no estamos solos, porque a veces nos sentimos, bueno, los libros hay que venderlos, pues la que no se vende es la poesía. Sí, Claro. la poesía nunca se ha vendido y por eso mantiene su vigencia. Pero creemos de que este cónclave es importante porque nos vamos a dar un abrazo en torno a cómo hacer circular todos todos los libros de todos, alrededor de todas nuestras esferas de incidencia. Para mí eso es vital, ¿no? Sobre todo en este momento político, social y económico, es vital. El libro, la poesía. El intercambio entre poetas, ¿no? Reencontrarse. En mi caso, volver a Caracas fue muy bueno. Aquel recuerdo que tuve, yo cuando vine estaba vivo todavía el comandante Chávez, así que eh, volver es como encontrarme con una Caracas que sigue en esa senda, pero que al mismo tiempo es distinta, porque bueno, Así es, los años no pasan en en vano. vano. Y eso, el intercambio, el ver que la poesía que se escribe en castellano está viva y fuerte, atravesada Mm. por nuestras culturas indígenas y mestizas. Bueno, eso me parece muy importante
Sí, es vital. para reconocernos y reencontrarnos y repensar también, porque la cultura también forma parte de esto que hablaba Otoniel de la batalla cultural, de, de pelear contra eso que es convertirnos como en simplemente en proveedores de materias primas o en sujetos que no tienen derecho y que solo tienen y que solo consumen la basura que nos cae de otros lugares, ¿no? Así que está bueno que no ser eso que pretenden que seamos. Ok. Bueno, muchas gracias a Muchas los Gracias a gracias dos ustedes, a gracias que a nos ustedes. ustedes. dedicaron un ratico de su tiempo que están realizando acá en esta poesía, representando a las editoriales de sus países latinoamericanas y que han venido a compartir con el pueblo venezolano todo lo que se está haciendo en torno a la poesía, a la creación y a este maravilloso mundo del conocimiento, de reencontrarnos en las letras a través de estas creaciones y estas obras que tenemos la posibilidad de conocer desde hoy 14 hasta el 17. Van a estar aquí en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos, invitados todas y todas, las diferentes actividades, poemarios, recitales, presentaciones de libros, conversatorios en torno a lo que se está haciendo en Latinoamérica para seguir llevando las letras, la palabra y la poesía a cada una de las personas que habitan este hermoso continente. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir aquí entrevistando a muchas más otras personas que están participando en esta primera Feria Internacional de Libros de Poesía que ha congregado en Venezuela a diferentes editoriales. Estuvimos conversando con Otoniel Guevara de Chifurnia, de Honduras, pero que es salvadoreño. Sí. Y con Carlos Aldazabal del Suri Porfiado de Argentina, quien nos compartieron todas esas obras, todo el trabajo que vienen haciendo y por supuesto vienen a nutrirse también de lo que estamos haciendo los venezolanos acá por nuestra parte. Vamos a despedirnos como siempre, invitándolos a ustedes a que nos acompañen en otra oportunidad cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao.